Tengan todos muy buenas noches, estimados estudiantes de la materia. Espero que todos se encuentren bien, espero que todo les vaya saliendo de la mejor manera. Les deseo como siempre todo lo mejor y pues esperando, ¿no? En Dios que les bendiga muchísimo. Muy bien, ese día vamos a seguir con lo que es el tema de lo que son los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Solo que hoy lo venimos a hacer de una manera distinta, ¿no? Hoy lo venimos a generar ya con otros dos cositas por ahí que no habíamos trabajado antes, como lo son las cargas distribuidas y como lo es también un empotramiento, ¿no? Que tiene reacciones diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados, pero que sin embargo, siempre yo tengo que llegar a lo mismo, ¿no? O sea, no pudiese yo llegar a otra cosa más que a lo que hemos venido realizando, ¿no? Entonces, ahorita ustedes se van a dar cuenta cómo pues esto tiende a cambiar mucho, pero cómo también esto a su vez pues me genera lo que son comportamientos de la viga pues diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados. Porque una de las partes no principales que precisamente hemos tratado, ¿no? De ver por ahí, que hemos tratado de generar, pues es la de, lo vamos a llamar así, algo que hemos tratado de generar es precisamente conocer a través de esos diagramas cuál es el comportamiento de una viga. Así que eso es lo que vamos a tratar de hacer este día. Muy bien, jóvenes. Entonces, para esta viga, como siempre les he dicho, aquí lo importante no es conocer cuál es el valor de las reacciones, ¿verdad? Eso no es algo de lo que nosotros vamos a estar independientes. Las reacciones nosotros ya las tenemos que conocer, ¿sí? No tenemos por qué estar calculando, lo vamos a llamar así, más reacciones, ¿no? La reacción 1, en este caso, es la fuerza en Y o la reacción en Y, que en este caso el diagrama nos indica que es hacia arriba, ¿verdad? La reacción 2 es el momento, ¿no? Que se genera en un empotramiento, como ustedes saben, un empotramiento tiene precisamente lo que es reacción en Y, recordando un poco, ¿no? Lo que es sólidos 1, reacción en Y, reacción en X y la reacción de momento, ¿no? De esta forma. Eso es con lo que yo me topo precisamente en este empotramiento, ¿no? Del otro lado, no voy a tener absolutamente nada más que una fuerza puntual y sabemos que esto es una estructura estáticamente determinada porque pues no necesito de más de ello, ¿verdad? No necesito más para conocer, ¿no? No necesito más para mantener el equilibrio que se necesita en estos casos, ¿no? Muy bien. Entonces, como no me voy a detener mucho en eso, me voy a ir directamente a lo que es la realización de estos diagramas, ¿no? Que es parte importante de lo que vamos a realizar. Como ustedes saben, siempre nosotros iniciamos graficando lo que es el diagrama de fuerza cortante, ¿no? Eso es lo primero siempre. No puede iniciar sin primero hacer la fuerza cortante, ¿no? Eso es lo primero. Y este ejercicio tiene la bendición, lo vamos a llamar así, de que pues precisamente eh, este elemento ya tiene sus fuerzas muy bien definidas, ¿no? Tiene las fuerzas definidas tanto en la reacción de 220 y las siguientes que le siguen, ¿no? Tanto la distribuida como las puntuales, que ahora se darán cuenta pues cómo se maneja este temita de las fuerzas distribuidas, ¿no? Que va a ser algo muy importante. Muy bien. Lo primero, jóvenes, como siempre, es precisamente analizar desde qué parte a mí me conviene iniciar, ¿verdad? Eso es siempre muy importante en estos diagramas, conocer cuál es la parte más importante que a mí me conviene iniciar.
Hoy hablo de que me conviene iniciar porque precisamente antes nosotros aquí podemos tener distintas opciones, ¿no? Eh, Empezar el diagrama de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Nosotros tradicionalmente, por dar un término, lo hemos venido haciendo de izquierda a derecha, ¿no? Que es relativamente un poco más fácil, un poco más sencillo. Entonces, como siempre, si yo inicio, ¿no? Desde acá, ¿no? Que es 0, ¿no? Inicio en 0, tanto en las fuerzas, que es el eje de la Y, y en el eje de las X, que es la distancia. Yo lo primero que tengo es que en el punto 0 de este diagrama tengo la reacción, ¿no? La que ya viene predeterminada, ¿no? Por el empotramiento que tengo ahí. Y esa reacción a mí me indica que es de 220 newtons, ¿no? Entonces, y esto es positivo. Por lo tanto, esto yo lo voy a tomar hacia arriba, ¿no? Yo lo voy a tomar hasta este punto, ¿no? Vamos a hacer un poquito aquí gruesa la línea para que se distinga. Lo voy a tomar hasta este punto. Entonces, llego a este punto donde precisamente yo ya conozco que es completo, no suba a los 220 que se está generando la reacción ahí. Eso lo hemos venido haciendo normalmente, ¿no? Desde la clase pasada. Pero como la reacción 1 es una fuerza puntual, bueno, expresada en este caso en el diagrama de cuerpo libre, que es el que está acá, ¿no? Lo vamos a colocar, diagrama de cuerpo libre. Y al comportarse, al ser una fuerza de primer orden, ¿no? El comportamiento en este diagrama de fuerza cortante, pues va a ser lineal, ¿no? Durante este metro no habrá ninguna fuerza que a mí me esté afectando, ¿no? Por lo tanto, llego hasta 1 metro, ¿no? Que es precisamente esta parte. Ahora, aquí viene lo bonito de este ejercicio, que a partir de acá me topo ya precisamente con lo que es una fuerza distinta, ¿no? Una fuerza eh, que no la habíamos tratado directamente en este tipo de ejercicios, que es la fuerza distribuida. Fuerza que ahora yo ya conozco que desde aquí, desde el diagrama de cuerpo libre, se presenta como una fuerza de segundo orden, ¿sí? Una fuerza de segundo orden que pues está distribuida, ¿no? 60 newton metros sobre metros es su magnitud y está distribuida sobre los siguientes 3 metros, ¿no? De mi viga. Entonces, lo importante de todo esto es, por decirlo así, el doble trato. Vea el doble trato que vamos a tener. ¿Por qué doble trato? Porque por una parte, yo la voy a seguir tratando como una fuerza distribuida, ¿sí? De una manera gráfica, esto sigue siendo una fuerza distribuida. Y aunque esto va a cambiar, ¿verdad? En la forma del dibujo, ojo, va a cambiar, se va a transformar, ¿no? En cómo yo lo estoy dibujando. Ya nos dimos cuenta la clase pasada, ¿no? Que esto va sufriendo una transformación, ¿no? ¿Ustedes se recuerdan? Las fuerzas de primer orden aquí en el diagrama de fuerza cortante se comportan como de segundo orden, como que si estuviese distribuida, aunque sabemos que no es así. Y cuando llegaba el de momento, pues se transforma de una manera triangular. Acá, por el contrario, me topo con la cuestión de que yo tengo ya una fuerza de segundo orden desde el diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, su manera en la cual yo la voy a expresar, ¿sí? Durante los siguientes 3 metros, ¿no? Que es lo que a mí me va a estar afectando precisamente, durante los siguientes 3 metros, yo le voy a estar dando, lo voy a decir así, un trato, que sería de esta forma, un trato de transformación, ¿no? Vengo de una ya distribuida, cambiaría aquí a una fuerza de tercer orden y el tercer orden se expresa como una fuerza triangular, entonces gráficamente va a cambiar, no lo voy a dibujar como una fuerza, como una línea, ¿sí? Como lo he venido con las fuerzas de primer orden, sí que son puntuales y solo dibujo la línea. Acá no, acá eso se tiene que transformar de una forma distinta. Ese es el primer trato que yo le voy a dar, que es el trato gráfico, lo vamos a llamar. La manera en cómo yo lo voy a graficar. Ahora, para llegar a conocer el dato verdadero, porque ojo, es muy importante, yo aquí voy a llegar
aún tengo que conocer un dato verdadero, o sea, saber hasta qué punto a mí me está actuando esta fuerza distribuida. Yo tengo que conocer hasta qué punto mi fuerza distribuida está actuando numéricamente. Claro está. Entonces, si ustedes se recordarán cuando teníamos una fuerza distribuida en sólidos 1, ¿sí? Y pretendíamos encontrar las reacciones de una viga, por ejemplo, lo que nosotros hacíamos era que encontrábamos el centroide de este elemento, ojo, porque acá esto, ¿no? Es un centroide, ¿sí? Y multiplicábamos la base, ¿no? Que es la distancia por la altura, ¿no? Que es la magnitud. Entonces, nosotros multiplicábamos 60 en este caso, por ejemplo, ¿no? 60 newton metros por 3 metros, metros con metros, se contrarrestan y yo verdaderamente llegaba a una magnitud de 180 newtons, ¿no? Es decir, que yo estos, dicho en otras palabras, lo transformaba en una fuerza puntual, ¿sí? Multiplicando, ¿no? La base por la altura, ¿no? Que es la longitud por la magnitud. Y lo convertí en una fuerza puntual, que se iba a encontrar en el centroide del elemento que yo tuviese, ¿no? En este caso, muy en particular, si hubiese sido con respecto de ese centroide, ¿sí? Hubiese sido a 1.5 metros, ¿no? De que es la mitad de 3. Es decir, hubiese estado esa fuerza puntual precisamente a 2.5 metros de la reacción, ¿no? De este punto. Entonces, pero eso es solamente para encontrar las fuerzas a través de sumatoria de fuerzas en X y en Y. Acá, ¿sí? Yo voy a tomar ese valor numérico nada más, pero solo lo voy a utilizar, ojo, ese valor numérico yo solo lo voy a utilizar, ¿sí? Para generar la resta numérica o la suma, si fuese una fuerza distribuida invertida, es decir, una fuerza distribuida hacia arriba, ¿no? Suma o resta, dependiendo de lo que yo venga, ¿no? Solo lo voy a ocupar, ojo, estos, lo voy a colocar aquí, 60 por 3, que me da 180 newtons, para la resta numérica, es decir, para conocer cuál es la magnitud de lo que este elemento a mí me va a bajar, ¿sí? Porque obviamente aquí vengo hacia arriba, me topo con una fuerza que va hacia abajo, pues una resta, ¿no? Tengo que dar algo hacia abajo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que yo haría en este caso? Bueno, lo primero es lo siguiente. Identificar a qué punto voy a llegar, ¿sí? Claro está que es una resta. Y voy a decir 220, que es con lo que yo vengo desde la reacción, ¿no? Menos 180, ¿no? Que es el valor de la fuerza distribuida, pero convertido a fuerza puntual, ¿no? 220 menos 180. Yo voy a llegar aquí a un punto equivalente a 40 newtons. A ese punto voy a llegar yo ahí. Ahora bien, ¿por qué lo estoy graficando? Si ustedes se fijan, con respecto de donde hasta donde llega la fuerza distribuida y no lo grafico hasta donde está la siguiente fuerza puntual. Ojo, mucho ojo. Yo lo grafico así porque a mí lo único que me interesa ahorita es el análisis de esos 3 metros donde está la fuerza puntual. Si donde está la fuerza distribuida, perdón. Solo esos 3 metros ahorita me interesan analizar a mí porque es lo con lo que yo me estoy topando. Si por algún caso la fuerza distribuida estuviese, por ejemplo, hasta la siguiente fuerza, que es la de 80, si ese fuese el caso, pues entonces el punto, ¿no? Yo lo generaría hasta, permítanme, se me cerró el programa. Estaba teniendo problemas con el programa. Consulta, ¿todo ven el programa? Ahora sí, ingeniero. Ok, gracias. Muy bien, entonces,
Como les decía, a mí solamente me interesa, ojo, el área donde está la carga distribuida. No me interesa más. Si la carga distribuida estuviese hasta esta carga puntual de 80, entonces yo colocaría el punto hasta acá. Pero ahorita a mí solo me interesa analizar dónde está siendo afectada esta, esta longitud, ¿sí? Donde la longitud de la carga distribuida. Muy bien. Entonces, ya lo primero, ¿no? 220 menos 180, voy a llegar hasta aquí, hasta el fin de la fuerza distribuida, a 40 newton metros. Claro está. Ahora, estoy con una fuerza de segundo orden graficada aquí en el diagrama de cuerpo libre de una forma rectangular, pues aquí se va a transformar a triangular. Aquí cambia ya a una fuerza de tercer orden, ¿sí? Es decir, aquí se me genera a mí un triángulo, ¿sí? Esa es la manera que yo lo voy a graficar. Y vean, solamente grafico el área o la longitud donde está afectando la fuerza distribuida, no más. Solamente eso yo lo voy a graficar. ¿Alguna pregunta hasta acá ahorita referente a esto? Muy bien, si no la hay, vamos a continuar. Cuando llego a este punto, donde finaliza la fuerza distribuida, durante los siguientes 2 metros no hay ninguna fuerza más que a mí me esté actuando, ¿sí? No hay nada más. Entonces, yo puedo indicar que durante los siguientes 2 metros, la fuerza cortante de este elemento se va a mantener en 40 newton metro, causada, perdón, 40 newtons, causada por la diferencia, ¿no? De estas fuerzas con las que yo vengo, ¿no? 220 y 180 o 60 newtons metros, que es la fuerza distribuida, ¿no? Entonces, durante el siguiente parte del diagrama se va a mantener parecido a lo que tenemos anteriormente, ¿no? Que es una línea, ¿no? Que se va a mantener como una constante, ¿no? Hasta que yo llego, obviamente, hasta el siguiente punto, ¿no? Permítanme. Ay, consulta, ven la pantalla. Sí. Ok. Muy bien, como les decía, durante el siguiente metro se va a comportar los siguientes 2 metros, perdón. Ay, permítanme, que me está dando muchísimos problemas esto. Si se me está cerrando la ventana o ustedes no ven, por favor me informan, porque sí me ha dado problemas el programa hoy. Está bien, ingeniero. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, como les decía, durante los siguientes 2 metros, esto a mí me va a estar actuando como una fuerza normal, ¿no?
llego hasta aquí, la fuerza cortante durante los siguientes 2 metros, les decía, es el resultado de lo que yo ya vengo analizando, se va a mantener constante, ¿no? Hasta donde yo coincido con la siguiente fuerza eh, puntual, ¿no? Que es una fuerza de 80 newtons, ¿no? Entonces, al ser eso, ¿no? Así, bueno, tengo que generar la diferencia, ¿no? De 40 newtons menos 80 newtons, que en este caso sí va a ser una línea puntual, ¿no? Va a ser una línea eh, totalmente vertical, ¿no? Porque es una fuerza de primer orden. Entonces, 40 menos 80, voy a llegar hasta un punto de menos 40, ¿sí? Permítanme. Llego acá y acá bajo hasta los menos 40, ¿sí? Menos 40 newtons. Muy bien. Y lo mismo, los siguientes 2 metros me va a estar actuando en menos 40. Obviamente, vean hasta el último punto donde yo llego a 40 newtons, que es tan positivo, van para arriba y no, se genera ahí una diferencia, ¿no? De menos 40, yo le sumo esos 40 y llego a 0. Vean, el diagrama ha cerrado completamente. El diagrama ha cerrado completamente. Si se fijan, no da lugar, lo digo así como a una sorpresa, ¿no? Porque el diagrama se comporta de una forma muy puntual, ¿no? El diagrama se comporta cabal justo con los valores que se vienen manejando. Muy bien, ¿alguna pregunta con el diagrama de fuerza cortante antes de pasar al diagrama de momento flector? Ingeniero, entonces con esa fuerza, la segunda, la que está distribuida, solo se pasa a carga puntual. Claro, la carga puntual es para generar la suma o resta matemática, pero la manera de graficarlo es la que ahí colocaba, ¿no? Una forma triangular, ¿no? Desde donde yo inicio hasta donde finalizo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si no hay más preguntas, vamos a continuar. Todo bien en el programa, ¿verdad? Sí, Ok, vamos a continuar. Muy bien. Pasado esto, ahora nos vamos a topar con un siguiente elemento, ¿no? Un elemento, pues ahí un poquito importante que se le tiene que dar solución, lo vamos a llamar así, o un elemento que hoy viene, pues, y cambia, ¿no? Un poco lo que nosotros venimos manejando. Eh, Se van a dar cuenta que como esto, pues, se tiene que ir manejando, lo vamos a llamar así, casi que a nuestro favor, ¿no? Esto es muy importante, ya que ahora, pues, nos vamos a topar con una situación un tanto distinta, ¿no? Porque ahora nos metemos directamente con un comportamiento, lo vamos a llamar así, al que no estamos plenamente acostumbrados, ¿no? Y digo que no estamos plenamente acostumbrados porque por lo general los comportamientos de momentos se suelen generar o son mucho más fuertes en los extremos libres, es decir, así como en este caso en la punta donde hay los 40, donde están los 40, ahí donde se generan quizás momentos un poquito
más grandes, momentos un poquito más fuertes. Y en este caso en específico, la cosa va a cambiar porque desde el diagrama de fuerza cortante, la mayor cantidad de fuerza sí se presenta básicamente en otro punto, ¿sí? En otro punto es donde se genera mucho más esto. Habiendo dicho esto, también me voy a dar cuenta que voy a tener ahí problemas de áreas, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que las áreas ahora se van a tornar un poco distintas de lo que nosotros venimos manipulando, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta ahí de lo que a lo que me refiero, ¿no? Porque si ustedes se fijan, las áreas cambian un montón. ¿Por qué? Porque aquí incluso puedo llegar a tener un área compuesta, ¿no? Ahí ya más o menos yo la marqué, porque es importante tenerlo claro, pero eso es un área compuesta también que yo tengo por ahí, ¿no? Un poco marcada, ¿no? Y eso, pues precisamente hay que darle una solución, ¿verdad? A esas áreas compuestas que yo también vengo manejando. Permítanme. Muy bien, jóvenes. Lo siento que tenía. Muy bien. Ahora, vamos a comenzar como siempre, ¿no? Trazando nuestro eje, que no lo vamos a ir a hacer de menos, ¿no? Vamos a trazar nuestro eje y vamos a cambiar un poco aquí las cuestiones, ¿no? Momento flector. Muy bien. La primera peculiaridad que vamos a tener es que, como siempre, yo lo voy a tratar, vea, de derecha, perdón, de izquierda a derecha. Esa es la forma en que yo lo voy a tratar. Lo voy a dejar acá, lo voy a tratar de izquierda a derecha. Todo lo que yo trate de izquierda a derecha va a ser opuesto, ¿sí? Todo lo que yo trate de izquierda a derecha va a ser opuesto. Es decir, estas áreas que yo he venido trabajando van a ser opuestas, ¿sí? Eso es lo que yo quiero decir. Estas áreas son positivas, yo aquí las voy a restar, van a ser negativas. Esta área es positiva, aquí sigue siendo negativa. Y esta última área es negativa, yo la voy a pasar a ser positivas. Ahora bien, ¿qué peculiaridad tengo yo en este ejercicio? Me voy a ir al diagrama de cuerpo libre. Aquí está la primera peculiaridad. Que este elemento, al tener un empotramiento, al ser un elemento que está empotrado desde su base, tiene una reacción de momento, misma que se hace presente acá en el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Me indica que en este punto, en el punto 0, hay una reacción 2, que es la reacción de momento, hay un momento que es equivalente a 610 newton metro, sentido contrario a las agujas del reloj, lo que lo hace positivo. Esta reacción, este momento aplicado en este punto, ojo,
No lo grafiqué en fuerza cortante porque no tiene absolutamente nada que ver. No lo grafico ahí porque no representa nada. Sin embargo, que sería esta reacción, este momento, que es lo que está aquí en este empotramiento, es directamente una fuerza de primer orden, ¿sí? Es decir, las fuerzas de primer orden son las fuerzas puntuales y los momentos aplicados directamente. Si aquí hubiese un momento aplicado directamente, pues ese momento aplicado directamente, ojo, tendría que verse como una fuerza sería tomado como una fuerza de primer orden. Pero estos no empiezan a tener, lo vamos a llamar así, importancia, no empiezan a tener la debida, ¿qué sería la palabra? Su debida función hasta el diagrama de momento flector. Hasta aquí vamos a ver reflejado verdaderamente su función o lo que está generando en el elemento. Entonces, así como a las fuerzas puntuales les dimos un trato, ¿sí? Normal, vean, lineal en la fuerza cortante y, ojo, mucho ojo, y acorde, vean el término que estoy usando, y acorde a lo que es su dirección, ¿sí? Porque aquí las fuerzas puntuales en el diagrama de fuerza cortante se le dio todo, digamos, el gráfico fue acorde a cómo iba, ¿no? Este era positivo, fue hacia arriba. Llegábamos aquí a algo negativo, bajaba, y aquí algo positivo, subía. Así como les dimos el trato acá, así también le vamos a dar el trato acá en el diagrama de momento flector. Este es un momento positivo y es una fuerza de primer orden que se va a ver reflejada en el diagrama de momento flector. Y al ser positivo, le voy a dar el trato que es hacia arriba. Y como esto no inicia en este punto cero, yo lo primero que voy a hacer es graficar esto. Bueno, permítanme aquí. Lo primero que voy a hacer es graficar esto, ¿no? Lo primero que voy a hacer es graficar hasta dónde llego yo con el momento es 610, si no me equivoco, ¿no? Permítanme. 610 Newton metro, ¿sí? Que es el valor, acá lo colocábamos, 610 Newton metro de este momento. Ojo, es fuerza de primer orden, es un momento de primer orden que se ve reflejado en el momento flector. Vean, comportamiento totalmente lineal, porque es de primer orden. Vamos a colocar aquí 610 Newton por metro. Muy bien, ahí tengo lo primero. Ahora, la peculiaridad ahora resulta que si aquí yo no tuviese ninguna área, entonces yo pudiese indicar que aquí esto va a continuar de una manera lineal, igual que acá, ¿no? Pero, como sabemos que el diagrama de momento flector, ¿sí? Depende del diagrama de fuerza cortante, de lo primero que me doy cuenta es que a partir de 0 a 1 metro, existe acá un área positiva, ¿no? Porque aquí es 1 metro, ¿no? Existe un área positiva de 220 en altura por 1 metro, ¿no? Entonces, como esa es un área positiva, aquí pasaría, yo la tomaría como un área negativa. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora yo no voy a iniciar en 0, ¿sí? Yo estoy iniciando en 610 gracias al momento que está aplicado aquí. Entonces, esa área, vean, positiva, que es un rectángulo, ¿no? Es un cuadrado, rectángulo, como usted lo quiera llamar, es de 220 por 1 metro, ¿no? ¿Qué es lo que genera ahí, no? Eso es lo que se genera en esa área, ¿no? ¿Qué es lo que se genera en ese preciso momento? Entonces, 220 por 1, 220, ¿no? Entonces, 610, vean que yo vine positivo,
a 610 yo le voy a restar esos 220. Y lo primero que me voy a dar cuenta es que voy a llegar a un punto más bajo donde va a ser igual a 390 newton por metro. ¿Sí? 610 menos 610 menos 220 me da 390 newton metro. Y como acá, vean, es un rectángulo, aquí pasaría a ser un triángulo, ¿sí? Ahorita no voy a borrar. Quiero ver si puede ser esto mejor. Así, pasaría a ser un triángulo. Muy bien. Primer punto, 390 metros, un triángulo. Ahora, aquí viene lo bonito. La siguiente área que yo me voy a encontrar, que es la área donde se generó la fuerza distribuida, ¿sí? Es decir, el siguiente punto que yo me encuentro, que es un rectángulo, ¿no? Me doy cuenta que es un área compuesta. ¿Por qué la voy a llamar área compuesta? Porque vean, aquí se genera un triangulito y aquí se genera un rectángulo, pero forman parte de la misma línea, lo vamos a llamar así, de 3 metros, forma parte de la misma línea de 3 metros que conforma la carga distribuida que viene del diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo que aquí va a suceder es que aquí la sumatoria de estas áreas es la que voy a tener que diferenciar acá, ¿sí? Es decir, yo estoy acá en 390 y la sumatoria de estas áreas, ojo, este triángulo y este rectángulo, ambos, ¿sí? Es la que yo voy a restar acá. El trato o lo que yo tengo que saber identificar es cuál es el valor de estas áreas, ¿sí? Para poder hacer una resta completa. Muy bien. Entonces, aquí ustedes me pueden decir, no, ingeniero, eso es fácil. Este triángulo yo lo manejo como base por altura sobre 2 más base por altura, ¿no? Que es este pequeño. Y eso me da a mí el área total de esa figura. Están en lo correcto. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero mucho ojo. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, lo voy a dibujar en otro color. ¿Cuál es la altura de este triángulo? ¿Sí? Si yo les pregunto, ¿cuál es la altura de este triángulo? ¿Cuánto es? Les pregunto, ¿cuánto es la altura de ese triángulo para encontrar esa área? ¿Alguien que me responda? 220 menos 40 habría que hacerlo, ¿no? Efectivamente. 180. Muy bien. Muy bien. Lo que dijo eso sabía que tendría que ser 220 menos esos 40, que les da 180. Entonces, eso es lo que yo voy a manejar ahí, 180. Y el otro, obviamente, ¿no? Los 40 que yo tengo ahí, 40 por 3. Entonces, jóvenes, ustedes pueden decir lo siguiente. Vengo con 390. Ambas son áreas positivas. Ojo, van a pasar a ser negativas. Digo lo primero, ¿no? Me dijeron ahí 180 por 3 metros sobre 2, que es el área de ese triángulo. Menos la base por altura que voy a tener ahí, 40 por 3. Y nos vamos a dar cuenta que lo que va a suceder es que yo voy a llegar a 0, ¿sí? Voy a llegar a 0. Bueno, ¿cómo? Bueno, comprueben ustedes mismos. 180 por 3 sobre 2, esta área es de 270. Esto que está acá es 40 por 3, es igual a 120. 120 más 270, esta área totalmente tiene 390 newton metro.
Vean, y 390 menos 390, yo aquí un punto igual a 0. Bien bonito. Punto igual a 0. Ahora, ¿cuál es la forma de graficarlo? Que eso sería lo siguiente. La forma de graficarlo es bien sencilla. Si yo he venido, ¿no? Con fuerza hasta cierto punto distribuida o área rectangular, en el diagrama de momento flector ha sido una fuerza, se dibuja triangularmente. En el diagrama de cuerpo libre tenía la fuerza distribuida, sí, tenía por ahí la fuerza distribuida, la grafiqué en el diagrama de cortante, vean, como un triángulo. Entonces, ¿cómo tengo que graficar esos 3 metros yo? ¿Cómo los tendría que graficar? Fácilmente. La conversión, es decir, a lo que se convertiría esta fuerza triangular en el diagrama de fuerza cortante, en el momento flector, claro, esa transformación sería la de una parábola. Esa sería lo que yo tendría que dibujar acá. Es decir, yo graficaría esto, yo lo dibujaría de la siguiente forma. Creo que aquí no lo voy a dibujar bien, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Algo así tendría que ser, ¿sí? Si ustedes pueden meter esta viguita en el programa, y en el programa creo que les va a dar un mejor gráfico de lo que yo estoy haciendo. Muy bien. Entonces, esa es la manera de graficarlo, una parábola hacia abajo. Vean, si tuviese un área negativa, tendría que ser, por ejemplo, una parábola hacia arriba, ¿no? O sea, ahí eso va a cambiar mucho, dependiendo de lo que yo tenga. Muy bien. Entonces, ya estoy en 0. Bueno, me queda analizar el resto que yo tengo. Lo siguiente que yo tengo es un área positiva, ¿no? En este caso, pues obviamente me generaría una resta, ¿no? Que sería igual, ¿no? A 40 newton por 2 metros, ¿no? En este caso, que es lo que yo tengo ahí. 40 newtons por 2 metros me generaría 80. Pero como esto está positivo, pues obviamente aquí, ¿no? Tendría que pasar a ser negativo, ¿no? Y voy a llegar, vean, otra vez un triángulo, ¿sí? Que vamos a poner menos 80 newton por metro. Menos 80 newton por metro, ¿no? ¿Qué es lo que se genera en este lapso de 2 metros, ¿no? Restantes, que es lo que yo tengo ahí de esa viga. Bueno, no, restantes sería que en los siguientes 2 metros. Muy bien, es lo que tengo en estos pequeños. Ahora, siguiente área negativa, que está en menos 40. En este caso, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo ahí? Menos 40. Menos 40, siempre en los 2 metros restantes, ¿no? Que yo voy a tener ahí. En los siguientes 2 metros. Y como es un área positiva, pues obviamente aquí tendría que generar yo una suma, ¿no? Que sería de 40 menos 40 por 2, obviamente menos 80, pero como es negativo pasaría a ser positivo, y aquí pues obviamente se generaría una diferencia, ¿no? Que sería una suma prácticamente, ¿no? De menos 80 más 80, que me hace terminar mi diagrama completamente en 0. Permítanme. 0 newton por metro. Muy bien, si se fijan, ahí estoy. No pasa nada. Si se fijan, ahí se cumple, ¿no? Lo que hemos venido haciéndolo. Se cumple lo que hemos venido realizando. Y pues, básicamente, acá cumple lo que son estos diagramas. Ahora, su interpretación. Bueno, su interpretación es muy fácil. La mayor concentración de fuerza, la mayor concentración de momento se generan en los primeros 4 metros gracias a la fuerza puntual y las reacciones de que este elemento está experimentando. ¿Sí?
y voy a tener una menor cantidad en los 4 metros restantes. Es decir, el giro de esto, que es lo siguiente que vamos a analizar, muy posiblemente sea así. Si aquí está el empotramiento, por ejemplo, a lo mejor sea así. Aquí se genera una panza hacia arriba y en el último tramo se genere a lo mejor una completura debajo. Es decir, sería algo así. La deformación de la viga, no, de una manera exagerada. Y estos van a ser los valores de momento que a mí me van a ayudar a determinar precisamente cuáles son los radios, los grados de curvatura, los radios de curvatura a los que esta viga se va a estar deformando. Muy bien, ¿preguntas antes de pasar a algo más? ¿Alguna pregunta, comentario que tengan? ¿Quedó todo claro? En este diagrama, la única parte que queda, no sé, no queda línea recta de 390 a 0. Repítame, por favor, que no le comprendí bien. En este diagrama que hicimos, bueno, en el del momento flector, siempre que nos pasábamos de una fuerza a otra, las líneas casi que quedan rectas, ¿va? Pero de 390 newton por metro a donde nos daba 0 newton por metro, no es una línea recta, no que es como una curva. Es una curva, es una curva. O sea, porque lo mismo, ¿no? O sea, si con lo que les decía es una transformación del diagrama de cuerpo libre, vengo con una fuerza de segundo orden, que es la fuerza distribuida, en el diagrama de cortante se maneja como un triángulo, ¿no? Es lo que yo dibujé ahí. Ya en el momento flector, ese triángulo se convierte en una parábola. Esa es la transformación, si ustedes se fijan, que va experimentando el diagrama, ¿no? Parte por parte. ¿Se comprende? Sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Pero verdad que las líneas curvas, bueno, sería también la de que está de 0 newton por metro a menos 80 newton por metro. Esa también es una línea curva, ¿verdad? No, no, esos son triángulos. Muy cuidado, ojo, esos son triángulos. Son líneas rectas. Lo que pasa es que ahí no, yo no lo dibujo bien, ¿no? Pero son líneas rectas porque recuerden, ¿no? Transformación. Cuadrado o rectángulo en fuerza cortante, triángulo en momento flector. Triángulo en fuerza en cortante, parábola en momento flector. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien. Vamos a realizar lo que es la inversa, ¿no? Es decir, cómo este diagrama estaría actuando si yo lo analizase, ¿no? De derecha a izquierda, ¿no? Es decir, en este sentido, ¿no? Si yo lo estuviese analizando de derecha a izquierda. Lo primero, jóvenes, es que todo diagrama de derecha a izquierda, permítanme, todo diagrama de derecha a izquierda, bueno, sobre todo quizás haciendo énfasis un poco en lo que es momento flector. Todo diagrama de derecha a izquierda, lo vamos a llamar así, respeta lo que son los signos y símbolos, ¿no? De cada elemento, ¿no? Respeta lo que es cada
cada parte. Ahora, lo respeta en ese sentido, ¿no? Que si yo los analizo de derecha a izquierda, negativo es negativo, positivo es positivo. Fin del asunto. Entonces, si yo iniciase acá, obviamente siempre en cero, esta área negativa, yo sé que esto es la altura es de menos 40, su distancia es de 2 metros, menos 40 por 2, luego hasta menos 80 newton metros. De menos 80 newton metros, obviamente tengo una siguiente área que es positiva, 40 por 2, obviamente, menos 80 que yo llegué acá por esta área negativa, esto yo lo sumo, ¿no? 40 por ¿cómo se llama? Por 2, me da 80. Obviamente, yo nuevamente vean a un punto cero. Nuevamente, me topo con esta siguiente área, que como decíamos, es un área compuesta, ¿no? Por un triángulo y por un rectángulo, que sumadas me hacen 390, pero en áreas positivas. Y obviamente, sigue siendo un triángulo acá. Entonces, sería una parábola. Y vean, de cero, pues yo voy a subir hasta los 390. Vea que me está generando precisamente este elemento, ¿no? Que es lo que yo tengo acá, ¿no? Vean, es un área positiva, se respeta de 0, yo subo hasta 390, que es lo que tengo en esta área. En ese punto de 390, pues obviamente llego a un punto de 220, ¿no? De la siguiente área, que es un rectángulo positivo, seguiría respetando su signo, que es positivo, y nuevamente, ¿no? Esta área, ¿no? De 220 por 1, que sigue siendo 220 newton metros. Y genero la suma, ¿no? Del punto que yo llegué de 390 más 220. Y llego a los 610 newton metros desde esta punta. Si ustedes se fijan, llego hasta esta punta como 610 newton metros, ¿no? Y obviamente esta pequeño metro de ser un rectángulo, yo lo manejo como un triángulo, ¿verdad? Y acá, pues vean, llego a cero porque, pues básicamente, como indicó acá la fuerza puntual, ¿no? Perdón, la fuerza de primer orden, que es un momento directo que está, pues, obviamente en la base, está en la acción de empotramiento, yo lo grafico no hasta este punto, ¿no? Que es realmente el punto inicial. De eso, ¿verdad? Que de este momento hasta los 110 es el valor de la reacción de ese empotramiento. Llego a lo mismo. Llego muy a lo mismo. ¿Se comprende también esa parte? Si yo lo analizase, ¿no? De derecha a izquierda. ¿Puede repetir eso, ingeniero, por favor? ¿El qué? Disculpe. Cuando lo vamos a analizar, y lo último que estaba diciendo es que no lo entendí muy bien. Pero, ¿cuál de las dos partes? Porque, digamos, me quedé, quiero ver, de 0, por ejemplo, a los 390, o por ejemplo, no sé, de la parte final del momento, o la reacción. Sí, la parte final del momento. Ok. Muy bien, como les decía, ¿no? De 0 a 390, ¿verdad? Como les decía, que es generado por esta área positiva, que aquí nos dimos cuenta que es el área de esto, ¿no? O sea, el momento, ¿no? Que aquí se genera, ¿no? Es de 390 newton metros, ¿no? Que es correspondiente a esos 3 metros. Ahora bien, decía que aquí, pues obviamente en esta área chiquita, ¿no? De 220, que tengo acá, 220 por un metro, que es en este punto, yo genero siempre una suma, ¿no? A respetar los signos que yo vengo, ¿no? Positivo, y aquí positivo, pues obviamente me sería una suma. Y yo llego hasta los 610 en el punto cero, ¿verdad? Llego a 610 en este punto que está acá, ¿no? Que es el cero. Es decir, donde está la reacción del empotramiento, ¿no? Que ya lo vimos precisamente acá, que aquí tengo una reacción de empotramiento. Entonces, ¿cómo es que yo llego a cero? O sea, ¿o cómo es que yo tengo cuarto de esto que es cero? Como les decía, esta reacción aquí, esto es un empotramiento, tiene una reacción de momento, es decir, un momento aplicado directamente justamente en el cero, que su valor es de 610 newton metros. Y al ser obviamente esto una fuerza de primer orden
ojo, que se ve reflejada hasta en el diagrama de momento flector, yo básicamente sé que aquí puedo tirar una línea, puedo graficar una línea que es el valor, ¿verdad? De ese momento aplicado directamente, ¿no? De ese momento de primer orden en el diagrama de momento flector, que es una línea, ¿no? Es decir, de 0 a 610. Y básicamente ahí donde yo cumplo, pues, el cierre, ¿no? Donde yo básicamente ahí cumplo cómo se cierra este elemento, cómo se cierra este diagrama, ¿no? De 0 a 610, que es donde yo tengo aquí este momento aplicado directamente, ¿verdad? 610, este momento acá, y vean acá con este, ¿qué sería? Con estas fuerzas, ¿no? Con estos diagramas que yo he venido analizando, llego justamente a 610. ¿Se comprende? Sí, hoy sí, ingeniero. Muy bien, qué bueno. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien, si no hay más preguntas, jóvenes, eso sería todo por la clase de interpretación de una manera Ingeniero. distinta, como les decía. Diga. Es verdad que ambos diagramas, ya sea el de fuerza cortante y momento flector, se pueden calcular ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ahorita Se estaba pueden viendo el de analizar. fuerza cortante, si lo hacemos de derecha a izquierda, si se hace de derecha a izquierda, a eso lo tomamos como negativo. Si lo hacemos de derecha a izquierda, creo que cabal ahí sí cambiaría la cuestión. Si ustedes el diagrama de fuerza cortante lo analizan de derecha a izquierda, tendríamos que hacer algo o un arreglo muy parecido a lo que hacemos con el diagrama de momento flector, que cuando yo lo analizo de izquierda a derecha, las áreas que son positivas las tomo negativas y las que son negativas las tomo positivas. En fuerza cortante, si ustedes analizan el diagrama de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, lo que sucedería es que ustedes tendrían que tomar justamente lo opuesto, ¿no? Tendrían que tomar lo opuesto, es decir, pero también este es el anterior. Acá, tendrían que tomar lo opuesto, vean, esta fuerza que está de 40 acá, que va hacia arriba, yo lo tendría que graficar hacia abajo. Llego a este punto y esta fuerza que está, ¿cómo se llama? Hacia abajo, yo la tendría que tomar hacia arriba, ¿verdad? Lo mismo acá. Sigo y esta fuerza distribuida, vean que está hacia abajo, tendría que ir hacia arriba, ¿no? Hasta este punto, siempre. Y acá lo mismo, ¿no? 220 hasta este punto, ¿no? Que a lo mejor va a coincidir o no con este valor de reacción que yo voy a tener acá, que en este caso va hacia arriba, yo lo tendría que tomar hacia abajo y llegaría a 0. Entonces, si ustedes se fijan, el análisis de los diagramas casi que es a conveniencia. En fuerza cortante, si lo hizo de izquierda a derecha, respeto todos los signos, hacia abajo negativo y hacia arriba positivo, y en momento flector, si lo analizo de izquierda a derecha, las áreas van a ser positivas, van a ser negativas, y las áreas negativas van a ser positivas. Por el contrario, si yo analizase el diagrama de fuerza cortante de derecha a izquierda, las fuerzas negativas van a ser positivas y las fuerzas positivas van a ser negativas. En pocas palabras, las fuerzas que van hacia arriba las tendría que graficar hacia abajo y las fuerzas que van hacia abajo las tendría que graficar hacia arriba. Como algo opuesto. Sucede, pero eso sí, en el diagrama de momento flector, vea, en el diagrama de momento flector, si lo analizara de derecha a izquierda, lo tomara como algo positivo. ¿Sí? Creo que eso es lo que usted me preguntaba, ¿verdad? Sí, muchas gracias, ingeniero. Bueno, aquí ustedes jóvenes lo que yo les recomiendo es que lo hagan a su conveniencia. La clave va a estar siempre, bueno, que la hagan como sea más fácil, pero la clave va a estar siempre en que el diagrama a ustedes les tiene que cerrar. El diagrama a ustedes
les tiene que dar 0, ya sea en su inicio o en su final. ¿Se entiende eso? Sí, Muy bien, muy bien, muy bien. Si no hay más preguntas, jóvenes, yo creo que ahí estamos bien. No sé si hay más. Muy bien, No, jóvenes. ingeniero. Muy bien, jóvenes. Si no hay más preguntas, pues eso sería todo por esta clase. Agradecemos su participación y a los que han estado pendientes. Muchas bendiciones y esperamos que todo les salga de la mejor manera. Pasen una feliz noche.